¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 a la pantalla de C5N. Hoy, más que nunca, la realidad. Lo que otros no te cuentan, lo que otros no te muestran. Aquí, diariamente, te lo contamos, te lo mostramos, clarificamos la información para que estés muy bien informado de lo que realmente pasa en la Argentina. Y a partir de este momento nos podés acompañar con el hashtag Riesgo Macri. Hoy el riesgo país volvió a trepar, se ubica en las marcas récord desde el 2014 a la fecha, en la era Macri, donde según el gobierno, según el presidente, todo está espectacular. El riesgo país sigue subiendo, el dólar hoy también subió y enseguidita Fernando Alonso te va a estar analizando y contando por qué el riesgo país sigue subiendo y se ubica hoy entre los más altos del mundo. La economía argentina entre las economías más vulnerables del mundo. Ese es el dato que hay que tener en cuenta. Eso es lo que te está mostrando el riesgo país en contra del relato del gobierno nacional. También 86.000 millones de pesos el gobierno se apodera de la ANSES para pagar deuda. Otra vez dejan al descubierto a los jubilados. ¿Qué significa eso? Te lo vamos a contar, lo vamos a analizar y vos te tenés que enterar de lo que puede significar para el futuro. Imagínense, con 86.000 millones de pesos que el gobierno se apodera del ANSES, el gobierno de Macri le hubiera podido dar un bono de 12.000 pesos a cada jubilado de la mínima. Son datos para tener en cuenta, son datos para analizar, para que los jubilados tengan en cuenta cuando el año próximo te vuelvan a pedir el voto para Cambiemos, ¿eh? Muy bien, nos vamos al primer tema de esta noche. Riesgo Macri, porque ya a esta altura, con 3 años del gobierno de Macri, con todo lo que ha prometido el gobierno, es evidente que el riesgo significa Mauricio Macri en la economía. Los mercados internacionales no le creen a Macri, que el gobierno nos puede estar ventilando que el 2019, que la pesada herencia, no. Hoy el riesgo es Macri. Fíjate cómo cerró el riesgo país hoy, que en la Nochebuena siguió trepando y hoy se volvió a agrupar, se volvió a ubicar muy alto, 833 puntos el riesgo país, 833 puntos el riesgo país. Y el dólar, que hoy volvió a subir y roza ya los 40 pesos. ¿En cuánto cerró? 39.48. El dólar se está recalentando en este final de año. Fernando Alonso, buenas noches, Fernando. ¿Por qué sube el riesgo país? La gran pregunta. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Mira, hemos preparado algunas placas para explicar un poco qué es lo que está pasando. Lo primero que hay que tener en claro es que el riesgo país está subiendo y no hay nada que indique que esta tendencia se vaya a cortar. Es decir, vamos a ver cómo todos los días sigue en alza. Puede haber alguna jornada que baje un poquitito, pero la tendencia a mediano plazo es que siga subiendo. Tenemos unas placas que lo explican, Gustavo. Primer punto, recesión económica. Había una apuesta muy fuerte en acuerdo con el FMI a que esta recesión económica que tiene la Argentina genere saldos exportables para generar divisas y poder tener dólares con cual hacer frente al pago de la deuda. Bueno, no pasó. Las exportaciones no repuntaron o por lo menos no crecen al ritmo que se esperaba. Las importaciones solo caen las de bienes de capital, es decir, las que están vinculadas a la inversión, no las de bienes de consumo. Por lo tanto, la balanza comercial no aporta los dólares que esperaban. Vamos con otra. Incertidumbre política, Gustavo, acá la tenés clara, ¿no? Macri ya no es la cara de los negocios y quieren un candidato con mayor aceptación social.
Hay mucha duda, Gustavo, con lo que es la estrategia de Marcos Peña, esta que enfrentó a Marcos Peña con Monzó, presidente de la Cámara de Diputados. En los mercados le piden más cintura política, le piden más diálogo con la oposición, dicen que si se viene una etapa donde ellos creen que va a haber necesarios grandes acuerdos y que la estrategia de Marcos Peña no es así, la estrategia de Marcos Peña es encerrarse en Cambiemos. Bueno, hay que ver evidentemente si los mercados lo quieren a Mauricio Macri de candidato o si ya están buscando otra opción. No solamente los mercados, porque aquí lo que hay que analizar también lo que marca el poder mediático de la Argentina de hoy y el famoso círculo rojo al que Mauricio Macri está enfrentado. Esa es la gran duda, es lo que hay que marcar y analizar dentro del propio círculo rojo, dentro del poder mediático que ha sostenido y sostiene al gobierno de Cambiemos. Hay que empezar a analizar muy seriamente si lo quieren a Macri candidato de Cambiemos para el 2019, ¿no? Hoy te diría que no, ¿eh? Bueno, vamos a ver, vamos a otra. La inseguridad jurídica, algo de lo que siempre se habla en este país, ¿no? Esta vez tiene que ver con estas causas de corrupción que se desataron con la investigación de las famosas fotocopias de los cuadernos de Centeno. En el mercado lo que se ve es que la investigación no es sólida, que tiene muchos puntos grises, que por más que la semana pasada hayan limpiado a muchos empresarios, las empresas están dañadas y no hay forma de poder girar, por ejemplo, que accedan a créditos internacionales. Es decir, que hay mucha preocupación por todas las investigaciones, en especial porque hay una lectura coincidente en que no se están haciendo en una forma que garantice la seguridad jurídica, ¿no? Bueno, en esto hoy el fiscal general Moldes, Darío, le dio una mano muy grande, ¿no? Al gobierno un respiro y al empresario Paolo Roca, que había sido pedida la detención por los fiscales Rivolo y Stornelli. ¿Qué oposición, qué enfrentamiento que se produce dentro de la misma justicia para tratar de salvar a Roca, ¿no? Buenas noches, Darío. ¿Qué tal, Gustavo? Y lo habíamos adelantado, que no iba a tener éxito el pedido de los fiscales de primera instancia, Carlos Stornelli y Carlos Rivolo. Obviamente Claudio Bonadío lo procesó, pero sin prisión preventiva. No es necesario, dice Germán Molde, porque evidentemente el delito no es el de asociación ilícita, sino el de haber pagado coimas, que eventualmente permite la libertad de las personas. Aclaremos, Gustavo, que la causa de la fotocopia de los cuadernos, todas las personas tendrían que estar en libertad, porque la figura de la asociación ilícita, si bien es grave, también permite que las personas acusadas, mientras dure el proceso, estén en libertad porque no tienen sentencia definitiva. Y lo arbitrario, y por eso adelantamos que el año que viene la Corte Suprema de Justicia, con esta nueva estructura, después de tantos movimientos, va a tratar la famosa doctrina Irurzun, inventada por él solo. Realmente una doctrina es parte de varios jueces, de un cuerpo integrado, ¿no? Irurzun se le ocurrió el tema del poder residual, que significó para los funcionarios, pero parece ser que los empresarios no tendrían ningún poder para poder eludir la acción de la justicia. Así que un tema bastante interesante, y la causa de la fotocopia de los cuadernos, que tenía un rumbo de acuerdo para todos, fiscales, jueces, ahora se está complicando. Claro. Además, Gustavo, hay que recordar que la Cámara separó a los empresarios de la figura de asociación ilícita, claro, por lo tanto ya no tenía sentido de tener a otro empresario bajo esa figura que la Cámara dio de baja. Pero ¿no? sigamos analizando por qué sigue subiendo el riesgo país en la Argentina y hoy se ubica en 833 puntos. Dale, Fernando. Riesgo FMI. O sea que todos los bonos que vencen en 2019 tienen garantía del FMI, por lo tanto tiene una cotización acorde a eso, un riesgo país muy bajo. Todo lo que vence después, no. Pero el problema es que el mercado, la lectura que hace es que el FMI le va a exigir a la Argentina el próximo año reformas que el país no está en condiciones ni siquiera de comprometerse, que Macri no va a lograr alcanzar los consensos necesarios para la reforma previsional, la reforma laboral, la reforma impositiva. Así que están midiendo que el FMI, en lugar de dar certeza sobre lo que se viene en la economía, va a generar mayor recesión al impulsar acuerdos que no van a poder ser alcanzados. Y tenemos una última, esto es el viento de frente, la famosa tormenta que siempre hace el presidente Mauricio Macri responsable de todos los males del país. Sí. Es verdad que el contexto internacional no es el mejor,
Pero viento de cola no vamos a tener en el 2019. No vamos a tener, pero en ninguna manera es el factor determinante de todo lo que nos está pasando. Ahora, ahí es muy interesante, parate ahí, Fernando, porque hoy los periodistas oficialistas que no saben cómo explicar el riesgo país, ¿viste? Y defender al gobierno decían, bueno, el tuit de Trump que enfureció a los mercados, Trump, ahora lo ponen a Trump como el malo de la película para tratar de sacar responsabilidad en el gobierno, la mala praxis económica del gobierno de Macri que hace que tenga, por estas causas que vos venís explicando, la desconfianza de los mercados internacionales, ¿no? Los mercados hacen una lectura muy fácil. Comparan lo que está pasando Argentina con lo que pasó Grecia. Saben que Grecia necesitó muchos años, 8 años, 10 años para salir de la crisis del 2008 y que lo hizo con una caída de 25% del PBI, con una desocupación disparada, con un sacrificio muy grande. Y saben que el FMI no tiene ni siquiera los mismos recursos que tenía el Banco Central Europeo para ayudar a Grecia. Así que se imaginan que Argentina va por el mismo camino. Y por eso, la verdad, el riesgo país no tiene que ver con lo de Donald Trump, que es cierto que complica a todo el mundo con sus peleas ahora con la Reserva Federal, con China, con todo el que se le cruce por delante. Es un factor más, pero de ninguna manera el determinante. Bueno, ya vamos a seguir analizando datos del empleo en el último año. Fíjese la pérdida de empleo en el último año en la Argentina de Mauricio Macri. Otro dato para tener en cuenta, el mercado de trabajo en octubre, esto recién salido del horno, en un año el empleo formal se redujo en 119.500 personas. En criollo hubo casi 120.000 puestos de trabajo menos, pérdidas de empleo, casi 120.000 en un año en la Argentina. Se cayó el empleo y esto hace también aumentar la desocupación. Y en una de las últimas reuniones del año, la Corte, que respaldó la acción de la fiscal Bocchini del Ministerio Público en la causa del Correo, un punto en contra de la familia presidencial, Darío. Así es, último acuerdo, hoy 26 de diciembre, estuvieron presentes los 5 miembros de la Corte y por iniciativa de Ricardo Lorenzetti se resolvió esta situación. Algunos querían prorrogarla para el año que viene, pero dijeron no hay mucho que hacer. Aquí se había planteado por parte de la familia Macri la recusación de la fiscal Gabriela Bocchini, que fue la que puso en autos este acuerdo ruinoso que había generado la empresa del presidente con Sogma y Sideco en perjuicio del pueblo argentino. Bueno, el motivo es que era ilegítimo el planteo de la fiscal. ¿Qué hizo la Corte? Le puso lo que decimos los abogados, la plancha. La plancha quiere decir, rechazamos por inadmisible el recurso de recusación porque no es una sentencia definitiva, porque no causa agravio y cualquier cuestión que se pueda hacer puede ser corregida en el futuro. Así que Gabriela Bocchini, quien fue la maestra en cuanto a controlar el erario público, sigue adelante en la causa. Recordemos, Gustavo, que ya en mayo la había avalado la Cámara Comercial, la Sala B, para que siga en el cargo y que esto era una maniobra dilatoria del grupo del Correo para evitar pagar lo que debía. Así que firme en la causa Gabriela Bocchini, nos alegramos porque quiere decir que comercialmente algún día, me pregunto, ¿va a pagar la empresa del presidente lo que debe? No, y además es muy importante, Darío, que la Corte empiece a dar señales de realmente de respaldo a los fiscales y a los jueces que actúan con independencia y que están investigando también al poder. Es muy importante la señal de la Corte en ese sentido, ¿no? Está muy bien que lo diga Gustavo, porque uno cree que el Estado de Derecho en algún momento tiene que volver. Aunque este año fue muy duro para el Estado de Derecho, esto es parte de la vuelta del Estado de Derecho. Recusar a una fiscal es una maniobra dilatoria que no tiene antecedentes. Nunca la Corte sacó a un fiscal de ninguna causa. Así que lo que se viene el año que viene, te repito, el tema de las prisiones políticas preventivas que eventualmente Martín Irursun determinó para muchos exfuncionarios kirchneristas. Ahora vamos a volver enseguida con ese tema porque es muy interesante lo de Aida Ayala y la presentación que hizo hoy ante la Cámara Federal y lo que dice Aida Ayala, la diputada nacional de Cambiemos, que tiene pedido de prisión preventiva ratificado por la justicia de Chaco y que Cambiemos
defiende, Cambiemos no ha otorgado el desafuero y Cambiemos protege la doble vara permanente que hay, ¿no? Esta noche también vamos a hablar del chofer de la Cámara de Diputados, el chofer de Emilio Monzó, porque también hay doble vara para los choferes en la Argentina de la incidencia que tienen. Es decir, demostramos, clarificamos la información, lo que debería ser parejo para todos, pero en la Argentina de Cambiemos hay doble varas. Para algunas cosas son buenas, para otras cosas no. Vamos a lo que ha pasado hoy, que el gobierno se ha apoderado de 86.000 millones de pesos de la ANSES. Así, de un saque, le arrebató a la ANSES 86.000 millones de pesos. Fíjate la cifra, 86.000 millones de pesos. Origen de fondos, multas de blanqueo con afectación directa a la reparación histórica. Fernando, uno se pregunta por qué el gobierno hace esto, por qué le saca plata de la ANSES, de los jubilados, ¿para qué los va a usar? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué destino? Gustavo, son 86.000 millones que les coloca una deuda, una letra de la tesorería que le va a pagar un interés, pero que vence con el próximo gobierno. Cuando vence estos 86.000 millones, porque es a un año, ya va a estar el próximo gobierno. El Tesoro necesita financiar el déficit fiscal. El déficit fiscal, por más que hablan de que lo están reduciendo, por más que hablan de que el próximo año va a llegar al déficit famoso cero, este año todavía hay un déficit y es muy alto y tiene que financiarlo. Le sacó 86.000 millones al ANSES, pero también colocó 40.000 millones de pesos en deuda en letras del Tesoro a mayo, junio y febrero del próximo año. En total, hoy tomó de deuda el Tesoro de la Nación 122.000 millones de pesos, equivale a unos 3.100 millones de dólares. Todo para financiar el déficit fiscal que tiene el Tesoro y que claramente, como le cuesta acceder a los mercados voluntarios de deuda, tiene que hacer estas maniobras con la ANSES. Bueno, el gobierno no le dio bono a los jubilados. Ustedes saben que este año los jubilados han sido los grandes perdedores en contra de la promesa de Macri, que el año pasado había dicho públicamente que durante el 2018 los jubilados le iban a ganar a la inflación. No solamente no ocurrió eso, los jubilados han sido los grandes perdedores con el salario este año y los jubilados se quedaron sin fondo de fin de año. Fíjese lo que hubiera con esta cifra que ahora el gobierno le arrebata a los jubilados. Mire, ¿cuánto costaba un bono de 5.000 pesos para los jubilados? Para todos, 34.000 millones de pesos. Para los que perciben la mínima, 24.000 millones de pesos. Es decir, que al gobierno le hubiera alcanzado, sobrado, bastado, y en lugar de estos 86.000 millones de habérselos patinado hacia el futuro, le hubiera podido dar, si hubieran querido, si Macri hubiera querido, un bono de 5.000 pesos a los jubilados. Claramente fue una decisión política no dar el bono. Nunca fue un problema económico ni del ANSES ni del Tesoro. Es una decisión política que uno no le encuentra mucha lógica, salvo que crean que con esto van a fomentar la inflación, de que van a tener algún problema de recalentamiento de los precios, ¿no? Si no, no se entiende por qué no hubo este bono para los jubilados, Gustavo. Bueno, un sector que en su gran mayoría votó al gobierno y que en su gran porcentaje siguen, según las encuestas, apoyando al gobierno, pero han sido los grandes perdedores del 2018. Bien, recién decíamos, lo adelantábamos, Aída Ayala, la diputada nacional de Cambiemos de Chaco, que está procesada, ratificados los procesamientos en todas las instancias judiciales, tendría que estar presa, salvo que Cambiemos la ha salvado. El diputado Pablo Tonelli ha cajoneado el pedido de desafuero. El gobierno sigue protegiendo a Aída Ayala de la misma forma que protege al intendente de la ciudad de Paraná, José Barisco, y con la presentación a cargo del abogado Ricardo Gil Lavedra, que patrocina ahora también a Aída Ayala, hizo hoy una presentación ante la Cámara Federal para quejarse de la prisión preventiva, algo que Cambiemos
ha cambiado en la doctrina Irursun y algo que Cambiemos promociona mucho para los opositores, que los metan preso a todos. Fíjese lo que dice Aida Ayala en la presentación ante la justicia. La verdad es que no sé cuándo los jueces van a resolver, si hoy, esta semana o después de la feria, pero entiendo que tengo derecho a estar en libertad. No corresponde que la Cámara de Diputados considere el pedido de desafuero requerido por la jueza mientras continúa el proceso judicial. Stop aquí. Aida Ayala hizo demagogia. Aida Ayala mintió, porque cuando fue ratificado el procesamiento, dijo públicamente: voy a pedir yo el desafuero a la Cámara de Diputados, porque no tengo nada que ocultar. Fíjese lo que dice hoy. No corresponde que la Cámara de Diputados considere el pedido de desafuero requerido por la jueza mientras continúe el proceso judicial. Y uno se pregunta, ¿pero cómo Cambiemos lo promovió para el diputado Julio De Vido y la Cámara de Diputados, con el voto también del peronismo, no hay que olvidarse, otorgó el desafuero y ahora dicen que no corresponde? Doble vara. Seguimos. Los imputados deben estar en libertad hasta que haya sentencia firme. Lo dice Aida Ayala, Darío Villarroel, en contra de la doctrina Irursun, en contra de la doctrina de Cambiemos, ¿no? A ver, qué mal que estamos, ¿no? Porque en realidad lo que dice Gil Lavedra es lo correcto. No debe estar nadie detenido mientras dure un proceso y fundamentalmente si es diputado o senador de la Nación. Sin embargo, como acá cambiaron tanto... Bien, discúlpame. Bien hace la aclaración. Esto en realidad no lo dice Aida Ayala, lo dice en representación de Aida Ayala Ricardo Gil Lavedra, ¿no? Uno de los juristas de este gobierno de Cambiemos, que no está de acuerdo con la prisión preventiva para algunos. Tal cual, depende de... Porque promovió la de los empresarios de este grupo, por ejemplo, Gil Lavedra, ¿no? Depende de qué lado del mostrador está en una causa penal. Pero bueno, no obstante el principio general, lo bueno es esto de mantener la claridad al ser abogado, de defender los principios del derecho, más allá que defienda a uno o a otros, y dejar de lado la ideología para favorecer a uno o a otros, porque si no nos perjudicamos todos. Lo claro está que cuando a Julio De Vido se lo llevaron detenido por un fallo dictado en su momento por Claudio Bonadío y después por Luis Rodríguez, no hubo ni espera ni de la prisión preventiva, ni de la indagatoria, y mucho menos de la confirmación de la Cámara Federal y menos de la Cámara de Casación. Es decir, marche preso. Y ahí la Cámara de Diputados de la Nación tuvo un criterio, muy malo, obviamente, pero lo tuvo. ¿Por qué ahora en una situación similar, Aida Ayala quiere, de alguna manera, recurrir a lo que corresponde, cuando su cuerpo, en su momento, a debido, le dio la espalda y dejó que se lo llevaran preso? Ahí está la cuestión, la doble vara, y la gente tiene que entender que para uno o para otros, cualquiera sea el color político, vale el principio de legalidad. Es decir, nadie debe ir detenido, y mucho menos siendo diputado, salvo que sea infragante y delito, con lo cual está previsto en la Constitución Nacional. Entonces, esta mezcolanza de principios jurídicos, porque ¿qué va a hacer la Cámara de Casación? Que ya confirmó otros desafueros, y le decimos también que no va a ser la Cámara de Casación Penal la que le va a decir al Congreso lo que tiene que hacer, lo va a pedir y la Cámara de Diputados tiene que resolver, porque es el órgano políticamente que corresponde para decir si le hacen el desafuero o no a una diputada. Todo muy complicado, hay que volver al Estado de Derecho, donde nadie debe estar detenido, y menos en causas políticas, porque hay intereses, repito, de un lado o de otro, y mucho menos siendo diputado. Y un dato, terminemos con eso que renuncian a los fueros. A ver, humildemente, de este programa, Minuto 1, lo suscribe Darío Villarroel, no se puede renunciar a los fueros. Los fueros son del cuerpo, no de las personas. Así que terminemos con ese verso que en su momento Lilita Carrió lo empezó en por ahí. Yo renuncio a los fueros, que me pongan el traje a raya. Nunca se lo van a poner porque no se puede renunciar. ¿Está claro?
Muy bien, movilización. Enseguidita les anticipo, ya está aquí en nuestros estudios, Aníbal Fernández, ex jefe de gabinete. Con él vamos a repasar el 2018 de Mauricio Macri y todo lo que estamos viviendo hoy. Riesgo país histórico, 833 puntos. ¿Es riesgo país o es riesgo Macri? Como nos podés acompañar a través del hashtag de esta noche en Minuto 1. Enseguida estamos con Aníbal Fernández. Hospital Posadas. Viene desde hace mucho también sufriendo el ajuste del gobierno en salud pública. Hoy hubo una movilización muy grande nuevamente de los trabajadores del Posadas que denuncian nuevos despidos. Y ahora se habla con la renovación de los contratos ahora en diciembre que vencen de 300 a 400 despidos más en el Hospital Posada. Nosotros queremos decir que los trabajadores del Posada no vamos a permitir más despido. Estamos pidiendo la renuncia de Leonardi y de Bertoldi porque no pueden seguir más adentro de este hospital. Se tiene que acabar la persecución que hay acá adentro hacia los trabajadores del hospital, tanto los profesionales, los no profesionales, los enfermeros y todos los trabajadores de acá del hospital. Seguimos defendiendo el Hospital Posadas. Han echado especialistas de altísimo nivel preparados acá. El Estado los prepara y los expulsa. Compañeros altísimamente calificados que hoy han perdido su fuente de trabajo. Como bien se dijo, ya van más de 1.500 despidos. Los trabajadores vamos a darle, Mauricio Macri, la pelea. El Hospital Posadas va a seguir de pie, con SICOP, con el STS, con FESPROSA, con los compañeros, con los pacientes, con las distintas agrupaciones, con nuestra emblemática Nora Cortiñas, con todo aquel que considere que tenemos que decir no al ajuste. Las autoridades de este hospital son inhumanas y son inmorales, porque no se sabe a dónde va el dinero que manda la nación. Y decirle a Macri que basta, Macri, basta. Basta de hundir a nuestro país. Bueno, qué alegría, qué reconfortante verla a Nora Cortiñas siempre presente del lado de los buenos, ¿no? Es muy reconfortante con sus 80 largos, allí, de pie, siempre Nora Cortiñas, como todas las madres y las abuelas en forma permanente, ¿eh? Muy bien. Y también protestas hoy en la Boston, en Mar del Plata, la emblemática confitería que la viene remando, que viene resistiendo y que hoy resistieron sus trabajadores un desalojo ordenado por la justicia. Ya hace casi un año que la Boston viene resistiendo el cierre definitivo, emblemática confitería de Mar del Plata. Había una orden de desalojo. Finalmente los empleados y mucha gente resistió este cierre en una Mar del Plata que tiene 11,4 de desempleo, en una Mar del Plata que ha dejado de ser la ciudad feliz para ser una sociedad y una ciudad con muchos problemas sociales. Muy bien, Pedro Brigger, buenas noches, Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches. Tenemos que seguir de cerca al presidente de los Estados Unidos, no solamente por la cuestión económica, sino porque el gobierno, como dicen ellos, ha cerrado la administración. Es cuando el gobierno y el Congreso no se ponen de acuerdo respecto al tema del presupuesto. ¿Cuál es el eje? El muro que insiste en construir el presidente de los Estados Unidos. Pero ahora estamos viendo imágenes del presidente de los Estados Unidos en Irak. Viaje sorpresivo. Ayer dejó de tuitear... No, perdón, estas son las imágenes del muro. Volvemos al tema del muro, después vamos a las imágenes en Irak. Lo vi rodeado de militares, pensaba que era en Irak, pero en realidad él está mostrando modelos diferentes del muro que está obsesionado por construir y que él pide un presupuesto de 5.000 millones de dólares. Los demócratas no están de acuerdo, dicen que hay que poner solamente 1.300 millones de dólares. ¿Qué significa el cierre de la administración? Que el gobierno cierra casi todo lo que tiene que ver con el aspecto público, con las oficinas, menos lo esencial, principalmente, obviamente, lo que tiene que ver con el tema militar. Por eso el presidente de los Estados Unidos el 24 de la noche dijo: estoy solo en la Casa Blanca. En realidad estaba preparando para un viaje a Irak y tampoco estaba tan solo porque se comentó mucho
una llamada telefónica que él tuvo con una niña de 7 años, donde le dijo que, sintéticamente, Papá Noel no existe. Pero se habló mucho menos de una chica guatemalteca que murió, de una de las tantas familias que cruzaron el muro y que fueron arrestados y que murió bajo custodia. La segunda niño que muere bajo custodia en los Estados Unidos. Pero muchos hacen una fiesta con la llamada telefónica de Donald Trump. Les decía, con una niña, ¿no?, sobre Santa Claus. Les decía que estuvo en Irak, viaje sorpresivo, con una particularidad. Lo mantuvieron en secreto para todo el mundo. Ayer Trump ni siquiera tuiteó, una persona que tuitea varias veces por día. Sin embargo, aquellos aficionados que se dedican a seguir los vuelos de los aviones, cualquiera de ustedes lo puede hacer por internet, descubrió el vuelo del presidente de los Estados Unidos a Irak. No lo sabían los periodistas, no lo sabían los que lo rodeaban, no lo sabía absolutamente nadie, salvo ahora, los aficionados que siguen a los aviones por internet. Eso te demuestra, insólito. No, pero eso te demuestra que la seguridad, podés tener la máxima seguridad y te siguen por internet, de nada sirve. Efectivamente, ni siquiera para ocultar un viaje del presidente de los Estados Unidos. Insólito. Iba disfrazado de Papá Noel. No, iba en un avión que ni siquiera llevaba aparentemente la sigla de los Estados Unidos, llevaba otras palabras. Trataron de esconder absolutamente todo, pero es muy gracioso realmente, o ridículo, como usted lo llame, o da miedo, pensar que efectivamente pueden rastrear absolutamente todo. Bueno, muy bien. Aníbal Fernández, buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo va? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, ¿riesgo país o riesgo Macri a esta altura con 830? Es una cosa que llama mucho la atención, ¿no? Porque nos convencieron que había que pagar 9.350 millones de dólares a los buitres, porque eso nos iba a permitir tener el riesgo país prácticamente en el mejor momento. Y la realidad es que estamos hoy 837 puntos, que para que el que no conoce es, tomando la tasa de interés de la Reserva Federal, que es 2,5, se le suman los puntos, 8,37, estaríamos en algo así como 10,87 mínimamente la tasa que debiera estar pagando la Argentina. Por eso, lo que ustedes decían de los 86.000 millones que le sacan al ANSES es beneficioso en líneas generales, porque para el Estado le conviene la tasa que le está dando, no es la que está pagando ni a los bancos, ni la que pagó a los bancos, ni la que le pagó al fondo. Pero la realidad es que sigue metiéndole la mano, algo que criticaron durísimamente al gobierno de Cristina sin saber, porque nunca de nada de lo que Carrió ni de tantos lenguaraces aparecieron diciendo cosas de este tema sucedió. Se seguía sosteniendo un sistema de reparto asistido, porque se necesitaría, qué sé yo, 3,5, 4 activos por cada jubilado, y ya debemos estar en Argentina 1,5, 1,6, con lo cual es asistido con otros tipos de tributos, impuestos, y con una capitalización colectiva que tiene un fondo de sustentabilidad, y ese fondo ha sido metido en la mano cada vez que fue necesario por este gobierno para hacer todas las trapisondas habidas se pueda ver, entre otras, venderle las acciones que seguían estando en manos del Estado de determinadas empresas, por ejemplo de Petrobras, a Midland, en un valor, el 11,65 del paquete accionario se lo terminaron vendiendo a 10,30 cuando estaba a 18 mangos en el mercado. Entonces, es una cosa que se ve. Digo, ¿cuál es el análisis? Porque el riesgo país en 833 puntos, las ventas navideñas de juguetes 20% abajo. El 50% de los juguetes que se venden son importados, sí, el 50%. Sí, y que por ser importados ya están al 100% del valor del año pasado, cotizan con el valor del dólar, porque todo lo que sea plástico cotiza a valor del dólar, y más que más tiene que ver con el movimiento del mercado del petróleo también. Pero ¿no? iba a esto. Recién dábamos el dato, 120.000 empleos menos en un año, el dato que se conoció esta tarde. Pero el presidente, de vacaciones, comiendo aceitunas en el sur, dice el año que viene va a estar todo mejor. La realidad es que ninguno de los números que se pueden hacer en cualquiera de las consultoras nos muestra, aunque más no sea, una lucecita que uno pueda decir, prestar la atención. Los grandes perdedores de esta masacre que hizo este señor, que es una bestia, que esté de vacaciones es casi una bendición para este país, porque la realidad es que mientras que no opine, siempre algo mejor puede llegar a salir. Los grandes perdedores de esta situación son los jubilados. A los jubilados le echaron mano a la movilidad jubilatoria,
que era en definitiva lo que el Fondo Monetario Internacional quería hacerle, y este señor sale y dice: nosotros le dimos la reparación histórica. Es una mentira atroz la de este tipo, y la realidad es que lo que han conseguido con eso es cumplirle a lo que el fondo les está pidiendo, porque le han hecho perder a los jubilados en el transcurso de este año más del 20% de los ingresos. Recuerdo que los jubilados tuvieron casi 18 años, desde el 85, que no tenían aumentos hasta que la llegada de Néstor Kirchner, y después aparición, después de varios aumentos, de la movilidad jubilatoria, que se dedicaron prolijamente a romper ese cálculo, esa forma de calcular que fue la que siempre le dio beneficios a nuestros jubilados, y le armaron una nueva fórmula que le dijeron que para fin de año iban a estar mucho mejor, pero ya le sacaron el 20%, le sacaron los remedios a los viejos nuestros, le sacaron los remedios. Ya no hay mucho más para discutir, son los grandes perdedores de este tema. Pareciera ser que la única forma, o la mejor forma que les cierra a ellos el 50% prácticamente de nuestro presupuesto, que es la atención a los jubilados, la mejor forma que les cierra es hacerles daños o que desaparezcan, ¿no? Uno tiene que pensar lo peor, ¿no? Eso fue porque no lograron pasar la otra reforma por el Congreso, porque después... No, hubiera sido 100 veces peor, hubiera sido 100 veces peor, porque el objetivo siempre fue dañar a los trabajadores activos o a los trabajadores pasivos, en cualquiera de las condiciones. Por eso lo del Fondo de Sustentabilidad también es complicado, y es para prestarle debida atención, porque... Bueno, cada vez lo van saqueando más. Bueno, pero porque en la realidad que el fondo dice específicamente que tiene la obligación de invertir. Las inversiones, como decía Keynes, son siempre la de corto, la de mediano y la de largo plazo. Ahí tienen que estar trabajando con todo tipo de inversiones. La realidad entonces nos muestra que esas inversiones que han hecho son todas inversiones perjudiciales para el Fondo de Sustentabilidad, que es de los trabajadores y de los jubilados, y que es el eje de una discusión de un sistema distinto en donde todo lo que se recauda es afectado. No se puede estar tocando ese lugar, salvo para invertirlo, porque en definitiva es la obligación de los que están. Le aclaro una cosa: ese señor que está en la foto, Basavilbaso, lo que hizo con la compra del LEVAC, lo hizo a través de fondos comunes de inversiones, cuando ellos están autorizados específicamente por ley. ¿Por qué pagar la comisión al Fondo Común de Inversión cuando tendría que haber sido él directamente el comprador? De hecho, hoy colocaron las letras en forma directa. Totalmente. Bueno, ¿por qué no explican qué hicieron con el Fondo Común de Inversión? Está siendo investigado, ¿no? No, si nunca lo llamó indagatoria. El día que lo llamaron indagatoria dijo que no podía ir porque tenía mucho trabajo. Bueno, fue previo a la causa de la fotocopia de los cuadernos. Bueno, se ve que estaba... después pasó por indagatoria en forma... Sí, pero que explique por qué le compraron las LEVACs a un fondo común de inversiones, y en vez de comprarlas en forma directa, sí está habilitado para ello. Es más, es la obligación del titular del ANSES invertir, y de hecho comprarlas sin tener ningún pasamano en el medio que pague comisiones. ¿Por qué? Ahora, vuelvo, porque no me respondió, políticamente. No, políticamente es un espanto. Pero, decir... a ver, el gobierno sigue teniendo muy buena aceptación, y las últimas encuestas que se conocieron esta semana le están dando todavía una posibilidad muy cierta de ser reelecto al presidente del año que viene. Sí, que le vaya bárbaro, me parece espectacular. La realidad es que cualquiera de las encuestas, si son las que pagan ellos, le va a decir lo que ellos quieren que diga. Claro. En este país no va a existir nadie que tenga criterio y que pueda pensar 2 segundos en algo serio, responsable, que nos muestre con claridad lo que significa defender los intereses del bien común. No son estos tipos lo que les interesa. A ellos les importa un comino los jubilados, les importa un comino las mujeres embarazadas, les importa un comino los pibes, les importa un comino los discapacitados. Han hecho pedazos, les han quitado las pensiones a los discapacitados, pero no se olvidan de un solo amigo para resolverle las cosas. Claro. No se olvidan de un solo amigo. Las promesas para el principio del 2019 ya son de 40% de aumento de las tarifas. Esto pasa acá, pasa en la provincia de Buenos Aires, donde han desertado de la seguridad, han desertado de la salud, han desertado de la educación, y la realidad nos muestra es que cada día se hace mucho más complejo, porque no hay a dónde recurrir. El Hospital del Cruce, que era un hospital emblema, no opera oncológico porque no tiene elementos. Bueno, el Hospital Posada, recién veíamos la protesta, están anunciando que antes de fin de año 300 despidos, digo. Estamos hablando de salud pública, ¿no? Sí, pero no tienen ellos como un deber, digamos, el tema. No está formando parte del deber de la generación de políticas públicas de gobierno. No forma parte de eso. Por eso han desertado de la salud. Lo digo siempre y lo vuelvo a insistir. Busquen uno de los 64 hospitales de la provincia de Buenos Aires, vayamos a verlo, y se van a dar cuenta que no tienen nada.
No tienen nada, absolutamente nada. Esa es la forma que tienen para sostenerlo. El del cruce un poquito, pero por ejemplo no operan oncológicos por esta situación. Cualquiera de las situaciones que miren son absolutamente cascoteadas por ese principio que tiene esta derecha corrupta, que solo se dedica a hacer negocios para Macri, para la familia de Macri. El hermano trajo 35 millones de dólares de afuera, no explica de dónde vienen, que los robó. Vende droga, ¿qué? ¿De dónde salió ese dinero? Que lo explique de dónde salió, nunca sucedió eso, no está en la ley, lo hizo por un decreto común este personaje que es presidente, y esas son las cosas que nosotros estamos asistiendo. ¿Qué hicieron para ello? Sacar esa farsa de la reparación histórica para hacerles creer a nuestros viejos que estaban siendo atendidos debidamente, y la realidad es que algunos agarró 3, 4 pesitos, los demás 1,20, 1,50, 2,35, no les dieron nada a nadie, el verso les quedó en la boca y lo multiplican en total, como nadie se puede juntar con el otro para saber que realmente está pasando eso, y le quitaron la movilidad jubilatoria y los remedios. Y ¿Por qué no hay más protestas de la población al respecto con los ejemplos que se están dando? Es que tiene, o uno podría decir que uno tampoco, el tema del aumento de transporte. ¿No es responsabilidad de la oposición tratar de evitar el aumento de transporte? Tiene que velar por la discusión en esto, porque si no se dice todos los días, no pareciera que nadie reacciona o nadie se da cuenta de lo que está sucediendo. Yo no soy un motivador para el daño, a mí no me interesa que haya daño ni que se agreda a nadie. Lo que digo es que yo no me voy a callar la boca para contener las porquerías que hace este tipo, que por suerte se queda en Villa Langostura. Yo no me voy a callar la boca. Las porquerías que él hace las voy a denunciar todos los días de mi vida, porque el daño que están haciendo es irreparable. Pero más allá de la denuncia, ¿por qué no se evita el aumento del transporte? Como estaba por decir ¿Cómo lo van a aumentar Fernando? Si ellos lo hacen a propósito para el beneficio de los empresarios o de ellos mismos, porque deben ser socios? ¿Pero por qué no hay más protesta para evitar el aumento del transporte, por ejemplo? No te lo sé decir, Pedro. ¿No es responsabilidad de la oposición? Y debiera ser, que la gente salga a protestar. Por lo menos te lo digo, pero yo no soy quien para motivar a un pueblo a que se deje de meter la mano en el bolsillo. Evítenlo, alguien tiene que saberlo, sepan que los están robando crudamente y que todo lo que está sucediendo es peor para usted, no para los otros. El mínimo está en 18 mangos del colectivo, 18 mangos el mínimo de un colectivo. Cualquier trabajador a cualquier lugar que va. Usted también. Es un palazo en el lomo. Por mucho menos se van a protestar en Francia, como estaba por decir Fernando también. Sí, pero ¿sabés qué pasa? Algo de parecido tiene, porque en Francia también empezó, parecía como que fuera una cosa solamente circunstancial, y se empiezan a mezclar los sectores políticos. Se te mezcla una izquierda, como Mélenchon, con una visión muy clara, con la extrema derecha, que tiene una posición en determinadas cosas contrarias al actual presidente. Y el actual presidente tiene una visión también muy particular, en eso se parece bastante a este señor, en la cual dice él que él arreglaba con 100 euros, arreglaba directamente el salario mínimo, a lo que empezó de una determinada manera y va tomando color de otra manera. La policía en algún lugar, en algún momento, termina levantando las manos, se sacaron los cascos, se sacaron los cascos y los escudos, mostrando que no podían estar en contra de un pueblo que está reclamando lo que le pertenece. Y lo que le pertenece es que no le saquen más plata del bolsillo, porque los ajustes en Francia comienzan precisamente por morigerar un impuesto que perjudicaba a los ricos. ¿Y de dónde sacan la plata? Y como hubiera hecho Luis XIV, lo charlamos la vez pasada, metiéndole la mano al pobre, si ese va a pagar siempre. Pero estamos hablando de un pueblo como el pueblo argentino, bueno, con una historia pero que la realidad es que la realidad, mientras que algunos se callen la boca y no se animen a decir las cosas en público, va a suceder eso, y uno intenta por todos los medios llamar la atención y decirlo. Señores, dense cuenta, no puede ser que alguien que sea jubilado o que tenga determinada conciencia de clase en saber lo que le está sucediendo no lo repita, no lo diga. Ahora, ¿no será que le entró, digamos, a un sector muy importante o a la sociedad el relato muy bien armado del gobierno? Yo no creo que sea así. El periodismo militante que dice ahora... Bueno, esos cobran todos, periodistas mujeres y periodistas varones, que antes se rasgaban las vestiduras y mostraban certificado de honestidad por donde quisieran mostrarlo, no lo pueden mostrar más, porque todos metieron la mano en el dulce de leche, están todos pegoteados, todos esos famosos que mostraban que eran los hiperhonestos, y los demás, ustedes, eran los enchastrados porque tenían, sabe Dios qué beneficio del gobierno que nunca existió. Pero estos están las facturas, propias o de los maridos, haciendo negocios con la ciudad o con el gobierno nacional o con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que garpan fortunas en sostener determinados periodistas militantes que son los que hacen la cobertura
callar, mira, con callar ya ganan un montón. Obvio. Con el solo hecho de callar ganan Sí, un o no montón. hablar de los temas de la actualidad, porque Claro. hoy da mucho, realmente es muy interesante ver cómo ciertas radios y ciertos medios le dan 80-90% a las noticias policiales y Sí. un poquitito así Pero el a la 86, los actualidad, 86.000 millones, Gato, estos 86.000 millones, lo que llama la atención es que nadie dice una palabra de todos los que eran los grandes lenguaraces de otrora, los que criticaban al gobierno de Cristina supuestamente por algo que nunca sucedió, porque lo que siempre sucedió es que fue creciendo. No nos olvidemos que en el 2015 ese fondo de sustentabilidad que le pertenece a los trabajadores activos y pasivos, y a los jubilados también, en el cual se guarda para cualquier eventualidad poder pagarle a ellos, ese fondo era de 70.000 millones de dólares cuando teníamos 25.000 millones de dólares de reserva. Ahora- No se puede tocar. Aníbal, ¿cómo salimos de esto? Usted fue víctima de la famosa campaña en el programa de Jorge Lanata. ¿Cómo salimos de esto que los medios hegemónicos no cuentan y muestran los problemas y la gente no los sabe o no le da tanta Lo importancia? primero que uno tiene que prestar atención es que muchos de esos, que lo ve uno, gracias a Dios, muchos de esos que en algún momento podían estar desprevenidos, es la mejor forma de definirlos, desprevenidos y no darse cuenta de lo que este señor significa como presidente, meten la mano en el bolso y no hay para darle de comer a los pibes, y eso ya es un llamador fenomenal ese. No hay blindaje que valga. Cuando vos metés la mano en el Estoy de bolso y acuerdo no con tenés guita para los pibes, ahí no hay blindaje que valga. Entonces empezamos a ver situaciones que son las que demuestran que el pueblo tiene que prestar atención, tiene que saber quiénes son los que le gestan las políticas públicas, quiénes son los que toman decisiones. Si este señor va a Olavarría y dice que a partir del 1 de enero sí o sí se iba a pagar los aumentos de las tarifas de gas porque había habido una devaluación y tenía que compensarlo. Media hora después salieron sus ministros a decir todo lo contrario, es decir, Ahora, el pueblo no se da cuenta Mi de amigo eso. el Gato dice siempre que, a pesar de eso, si la oposición no se une, este señor va a Sí, volver a ganar. pero no puede ser extemporáneo, no es el momento hoy. Creo que todos están trabajando para ese punto. Y yo soy altamente optimista que podemos llegar a una propuesta común para dar la pelea contra esta derecha corrupta. ¿Usted cree en las encuestas? No, Bueno, esta encuesta instalada, que me da mucha risa a mí... no es miro que- encuestas, ¿eh? Pero le digo porque lo están instalando mediáticamente, yo creo que son interesadas siempre y responden al mejor postor, es así. Pero esto de que si Cristina va con Macri, gana Macri. Pero si va al balotaje, Macri con Massa, están Sí, instalando que gana Massa. decide Me da que risa a sí, mí, pero decide bueno. bueno, que pero sí, también hay que encuestas todo que eso dicen me que parece Cristina bárbaro gana, y que si mi ojo. abuela hubiese tenido un piloto hubiera sido un calefón. No, pero también hay Decirle encuestas que sí. hoy dicen que Cristina gana por amplio margen y también muchos dicen que esas encuestas están infladas por el gobierno para alentar una candidatura de Cristina que justamente al gobierno le conviene confrontar Macri-Cristina Kirchner. ¿Sabes cuál es la realidad, Gato? Ojo, es digo, que porque- nosotros tenemos que buscar el mejor candidato que Claro. pueda ofrecerse en la oposición. Sí, sí. Por ahora yo Sobre hablo de eso los coincido. peronistas, pero no descarto ninguno que venga de otro palo. El Chivo Rossi, Capitanich, Alberto Fernández, Felipe Solá, Alberto Rodríguez Sá, por supuesto Cristina, la yegua va a trotar como los otros para tratar de llegar a ese punto. Miguel Pichetto, todos los que quieran participar, que salgan. ¿Cuál es la historia? Ahora va a llegar un momento que ya no es extemporáneo, sino es el tiempo de trabajar específicamente por las candidaturas, que será mayo. Bueno, en ese momento habrá que trabajar. Hay que medir quién da, y el que da va a mostrar quién es el que tiene realmente un núcleo duro. Me parece a mí, y ahora ya estoy hablando de lo personal y no como un análisis general, que no hay ninguno que pueda tener ese núcleo duro que tiene Cristina. Y ese núcleo duro que tiene Cristina es el que a nosotros nos da un triunfo. ¿Qué hace la oposición? A mí no me importa, que piensen lo que quieran, yo no analizo esas cosas, no me dedico a analizar qué piensa, qué dice o qué hace la oposición. Yo me dedico a pensar cómo hacer para que un peronista o alguien de un campo nacional y popular pueda llegar a la gestión de gobierno para revertir las barbaridades que estamos asistiendo en estos días. Y en la provincia de Buenos Aires se pueden desdoblar porque cada vez crece más la idea de que la gobernadora va a desdoblar las elecciones. Primero que no hay mucho tiempo. Sí. Primero que no hay mucho tiempo ya. A esta altura estamos prácticamente encima de las elecciones porque para desdoblarla tendríamos que estar hablando enero, febrero y son 180 días más, así que estaríamos hablando de agosto, septiembre, ir así para hablar de primarias y definir primarias primero. No sé cuántas son las posibilidades que pueden tener y no sé cuáles son la vocación que tienen los partidos. Yo quiero creer que los legisladores de mi partido eso no lo van a permitir. Entonces, llegado el momento, las discusiones tendrán que darse en ese marco para tratar de revertir o impedir que exista una posibilidad
que además no le tengo miedo tampoco, pero digo, el objetivo siempre es encarajinar la vida de los argentinos, Digo, 400 elecciones. ¿Va a ser un frente peronista o lo imagina más amplio? Yo estoy convencido que Gioja dijo un término que me pareció piola, dice él, que la unidad hasta que duela. Bueno, sí, la unidad hasta que duela. A tragarse los sapos que sea. Seguramente yo seré un sapo que algunos tendrán que tragárselo. Bueno, serán las reglas del juego. Yo me tragaré todos los que me tenga que tragar yo. Pero la realidad es que si uno entró en la política primeramente pensando en los otros, eso de que decía Juan Perón de que primero estaba la patria, si realmente uno la cree, que lo que están pasándola mal son los primeros destinatarios de las políticas públicas del próximo gobierno, donde nosotros debamos trabajar para que esos sean los menos perjudicados, los viejos, los pibes, las mujeres embarazadas, los trabajadores en general, los discapacitados sean realmente cuidados, protegidos, donde no existan los explotadores y los explotados, donde los únicos privilegiados sigan siendo los pibes, toda esa vocación que teníamos nosotros de siempre, si hay uno que tiene muchos votos, vamos con ese es el que problema es que pareciera que hay algunos sectores que no están dispuestos a tragarse los sapos que usted sí está dispuesto. Bueno, pero llegado el momento, veremos quiénes son y cómo son. Yo no me animo a apurarme todavía, porque como falta tiempo, es extemporáneo, ¿eh? Esperemos. Cuando llegue aquel momento que se tenga que definir, veremos quiénes son los que sacan las patas del plato. Y en todo caso discutiremos en ese momento. ¿Ve a sectores del radicalismo sumándose? ¿Ve a sectores del radicalismo? Y hoy hay sectores del radicalismo que se reivindican como radicales y a mí me parece estupendo. No creo en eso de los cambios de rumbo, pero me parece estupendo. El caso de Moró, el caso de Leandro Santoro. ¿Y Alfonsín? Yo creo que desde el punto de vista religioso Ricardito está mucho más cercano a nuestro y no tiene nada que ver con esto. Esto es la definición más acabada de lo que Raúl Alfonsín hizo cuando definía las derechas y las izquierdas. Él decía, claro, el límite es este. Y lo dijo sin haberlo visto gobernar. Si lo hubiese visto gobernar, hoy sería una catástrofe lo de Raúl Alfonsín. Y es el más gráfico imposible. Si el pueblo se va a derechizar para acompañar a estos tipos, deberemos acostumbrarnos a perder elecciones, pero ahí no podemos ir. ¿Y hablan con él? ¿Quién? ¿Con Alfonsín? Yo sé que hay gente que ha hablado. Yo sé que hay gente que ha hablado. Pero daría él la impresión de que está con otros sectores. Bueno, el ¿no? otro día ¿Lo ve a Roberto Labaña, que varios sectores lo están impulsando, candidato? No creo que midan ni que tengan una altura, capacidad. Labaña al lado de este hombre es Churchill por 8. Olvídate, desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista del concepto, por Dios, no perdamos el tiempo en cosas obvias, pero desde el punto de vista de la aceptación popular, desde el punto de vista de concitar la atención popular, no lo veo, me parece que no. Ahora, también interesante, porque recién lo analizamos con Darío, esta doble vara, veíamos lo de Aida Ayala recién. Aida Ayala ahora dice, no, bueno, todo lo que se supone que debe hacer, ¿no?, en boca de Ricardo Gilavedra. No puede ir en prisión preventiva hasta tanto el proceso sea completado, el desafuero no corresponde, claro. Digo, porque le toca a ella, pero todo lo que para los demás aplicaron. Sí, nos pone en una situación incomodísima, es como la decisión de Germán Moldes. Claro. Nos pone en una situación incomodísima, porque la realidad es que yo pienso como ella. Claro. Entonces lo que estuvo mal es los que le hicieron a debido. Sí. Entre paréntesis es su cumpleaños, con lo cual si está viendo le mando mis saludos. Eso es lo que estaba mal. Lo que dice Germán Moldes hoy es lo que realmente corresponde. Me preguntaron acá ustedes, ¿qué hubiese hecho yo con Roca? No hubiese mandado a ¿por qué no lo aplican cuando es alguien de la oposición? Bueno, ahí está la doble vara. Nos pone en una situación incómoda para poder explicarlo. ¿Por qué? Porque somos vengativos, tenemos que decir, no, Roca tendría que haber ido en cana, entonces sí estamos todos parejitos. Yo no creo en eso, me parece que es un espanto. Me lo preguntaron ustedes y se los dije. Para mí no podría ir detenido, ni él, ni a Palmedina, ni ninguno de los otros empresarios que estaban mencionados en este caso. Bueno, digamos, Molde podría haber hecho lo mismo con los otros casos también en esto, ¿no? Mis amigos y clientes, Cristóbal López y Fabián, no han sido tratados, Fabián de Sousa no han sido tratados de la misma manera. Ha sido un día, un jueves, en la Casa de Gobierno, Magdalani, Arribas, Garabano, Marcos Peña y el presidente, ahí se decidió que tenían que estar detenidos. No están detenidos por la justicia. Después apareció la justicia con explicaciones, la del doctor Riga, la decisión política, la del doctor Riga y del doctor Hornos en casación, que es un espanto, admitiendo un recurso que no debiera
Hay una sentencia de la Corte del día de hoy que dice con claridad, ¿por qué llegan acá si no tienen sentencia firme o equiparable a tal? No tiene que llegar. Bueno, no podría haber llegado. La doctora Figueroa en su voto dice, mira, hay 50 casos que le dijimos que no es admisible el recurso. Sin embargo, declararon admisible para meterlos presos. Y por los mismos votos, por las mismas personas, ¿no? Claro, para meterlos presos por orden de este señor, que está en la Villa Langostura, gracias a Dios. Esas son las cosas que no se pueden explicar. Y la peor de todo es que el hecho por el cual están detenidos se va a demostrar que nunca existió. Entonces detuvieron detenidos a 2 personas porque se les antojó. Que ya llevan casi un año de detención. Y después van a venir los juicios, los justos juicios de resarcimiento. Es otra discusión esa, pero mientras tanto, cuando vos tenés determinada edad, tus años te los afanaron. No, pero digo, por Y le el sacaron costo que las va a dejar empresas, esto para... Y le sacaron las Sí, empresas. pero todo eso hay que discutirlo. Quiero decir, te metieron con tu libertad, y tu libertad es tu mujer, tus hijos, tus nietos, familia, todo, sí. tu El salud. honor, el honor. ¿Viste? El que te señalen con un dedo como que seas vos un tipo, sabe Dios qué cosa, cuando son 2 tipos de bien, que han hecho es lo que hace cualquier empresario, invertir y reinvertir en su país, sin cuentas en el exterior, sin tapujos, sin chanchada. Bueno, así les pagan a estos tipos. Así. Ahora, Aníbal, ¿por qué llegaron tan lejos? Durante tantos años de democracia, hasta el 2015, hubo por ahí persecución con denuncia penal, pero nunca hubo encanados. ¿Por qué aparece la cárcel el 2015? Porque estos tipos creyeron que iban a tener muchos años de vida en gestión de gobierno. Y la realidad es que se empiezan a dar cuenta que estos tipos tienen menos reacción que un Citroën 62. La capacidad para la elección va a ser limitadísima. Esto que dice las encuestas, véndaselo a Magoya. Pero lo que te dice la calle hoy es que nadie se traga a semejante sapo. Eso no tiene forma de tragarse y la elección tendría que caer en manos de un muy buen candidato nacional y popular que realmente revierta estas porquerías que estos tipos ¿Cómo inventaron. arreglás tanto juicio contra Cristina Fernández? El otro día hablaba con un jurista Es muy de Nota, fácil, si todos son chantas. pero digo, va a haber que dar una ley de amnistía, digo, porque si Cristina es elegida hay que dejarlos que se hagan los juicios, que vayan los juicios orales y públicos y ofrecer la prueba que corresponde y que se discutan en el ámbito que corresponde. Y van a terminar uno por uno como corresponde en el tacho de la basura si no tienen nada. Si es un sinsentido. Qué daño a la sociedad argentina. Que han hecho Feroz, estos jueces, ¿no? feroz. Lo que han hecho es feroz. Lo que han hecho es feroz, porque esto va a costar revertirlo en cabeza del hombre y la mujer común, porque el pueblo lo piensa eso, Bueno, lo pero ahí mira. la Corte va a tener que empezar en algún momento. La Corte lo está a haciendo. poner- Esta decisión de Rosati, hoy tan criticada por Carrió, que seguramente ha tenido que ver en la recomendación de la persona, Sí. y Horacio es un tipo muy formado y incapaz de torcer su decisión para una cosa que haga daño o que beneficie a otros. pero a ver. Esto es lo que está viendo un juez que las Claro. tiene bien puestas y que decide... Habla muy bien de Rosati, que Carrió hoy haya salido a decir que está decepcionada con Rosati. Habla muy bien de Claro, porque Rosati. Habla muy bien de Rosati. A ver, la Corte desde el punto de vista deontológico es el tribunal de última instancia, pero desde el punto de vista político es un poder de la República, también tiene responsabilidades políticas. Y las responsabilidades políticas no se pueden escindir de ese concepto, tienen que ser miradas con amplitud, con seriedad, en cabeza de tipos serios. Y que la única forma es tomando decisiones serias, me gusten o no me gusten. Y la realidad es que cuando uno ve este tipo de situaciones, lo que aprecia es que se toman decisiones serias. Y cuando son tan criticadas es porque esperaban que hicieran una chanchada para lastimar a otro más. Y la realidad es que estos jueces pareciera ser que están en el camino que uno esperó que siempre estuvieran, que es el del derecho, el del respeto por el otro, el de la responsabilidad política como poder de la República y de su concepto deontológico de tribunal Ahora, de última instancia. ¿Usted se hubiera imaginado que el radicalismo como partido de poder, como fuerza política fuerte en la Argentina, hubiera estado acompañando No. institucionalmente No. todos estos desaguisados? No, bajo ningún punto de ¿Y vista. por qué lo hacen? Bueno, ¿Por odio, por yo estoy convencido que no es el radicalismo. Estoy convencido que hay dirigentes radicales que han decidido Aníbal, esta cosa. es el radicalismo, No, bueno, dejémonos dirigentes joder. radicales que han decidido formar parte de esto con tal de tener una cuota de Pero lo poder. hicieron institucionalmente. Los han manoseado tantas veces como han podido. No les han dado absolutamente nada. Los funcionarios que están formando parte de la gestión de gobierno son porque se las rebuscaron por sí o por amistades con otros. Pero yo no sé cuál es el objetivo. Llamarse gestión de gobierno y participar
de alguna decisión que siempre es para perjudicar al otro, no es el radicalismo que yo creí. De Aguad, que intentó salvar al presidente y ahora se va a comer la indagatoria. Que lo explique en la justicia, que lo explique en la justicia. Pero tienen ese tipo de decisiones que son las más reprochables, porque el radicalismo ha tenido visiones desde un principio que nos ha motivado siempre ser la confrontación bipartidaria de este país. Claro. Pero en algún momento uno empieza a apreciar que muchísimas de las cosas que nosotros defendimos como propias durante muchísimos años hoy nos pertenecen a todos. ¿Quién va a dudar que los radicales pueden estar en cuenta de las vacaciones, de los aguinaldos, de las decisiones de la justicia social? ¿Quién les da en contra? ¿Por qué? No hay nada que nos separe desde el punto de vista ese, a no ser una visión gorila que no nos va a votar nunca. Bueno, ahí está esa parte de cuando la votaron a Cristina con el 54%, hubo un 46% que no la votó, con lo cual cuando me dicen, no, porque tiene 30%, y sí, siempre estuvo, no. Obvio. No lo van a votar al peronismo, van a votar a otro, al peronismo no. Juan Perón sacó 62% en el 73%, 62% y un 38% que no lo votó. Entonces, siempre va a estar ese porcentaje, no me le temo. Ahora, digo, de todos estos personajes que perteneciendo al radicalismo y participaron en eso, creyendo que era una política de la oposición para el crecimiento de ellos, a mí me da vergüenza algunos. Es más, escucharlo a Brandoni, un actor del carajo, pero digo, escucharlo a Brandoni hablar, defendiendo esta gestión de gobierno, y decir, no te olvides de dónde venís, por Dios, porque el radicalismo nació con... La Unión Cívica Radical de la Convención de 1891 en Rosario nace rompiendo la Unión Cívica que tenía tan solo un año por confrontar con Mitre. Claro. Es decir, no querían jugar una posición conservadora, nunca fue el radicalismo eso. Totalmente. Gracias, Aníbal, como siempre. Buen año. Buen año. Muy bien, Pedro, hasta mañana. Hasta mañana. Pausa, enseguidita, en la próxima hora te vamos a hablar del chofer de la Cámara de Diputados que está prófugo, que integraba una banda de narcos, amigo del presidente de la Cámara, Emilio Monzó. Dicen desde el entorno de Monzó que no era el chofer, otros dicen que era el chofer, pero fue aportante para la campaña de Cambiemos. Está prófugo de la justicia por droga. Vamos a hablar del riesgo país y vamos a meternos en el porqué de este riesgo país alto con Alejandro Banoli y los 86.000 millones de pesos que hoy se apoderó el Estado del ANSES con Miguel Santín. Todo en la próxima hora aquí, en Minuto 1, La Realidad.